Hemos llegado ya casi al final de esta semana en la que hemos aprendido muchísimo sobre este concepto de la verdad y cómo es más que simplemente la acumulación de datos y de conceptos. Y ya de hecho el día de ayer nuestro pastor nos explicaba que está relacionado, enraizado con el tema de la salvación. Y es un tema que tal vez a la humanidad no le gusta mucho, a muchos en la humanidad quiero decir, pero que es importante para la cosmovisión que debemos tener sobre la vida, la verdadera vida. Así que vamos a orar hoy para pedir la dirección de nuestro Dios, porque el tema de hoy es las Escrituras y la verdad. Padre querido, queremos que tú nos hables a través de tu palabra y suplicamos que nos ayudes a afirmar nuestra confianza en tu palabra, en esa revelación especial que tú nos has dado, a fin de que podamos conocer realmente a nuestro Señor Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para este día, justamente, pastor, parece que este tema sí está sumamente interrelacionado en Juan, la palabra y Jesús. De hecho, así lo llama Juan al principio, ¿no? Es el logos, la palabra. Y para el tema de hoy me pareció muy interesante porque en los evangelios, todos los evangelios, y también de manera muy interesante en el Evangelio de Juan, las Escrituras juegan un papel importante. Y quizá me gustaría comenzar por ahí. ¿Qué tiene la Escritura que para ellos, cuando están escribiendo el Nuevo Testamento, los Evangelios, es lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento? ¿Qué tiene la Escritura para ellos que les hace tomarla como su punto de referencia para ahora presentar a Jesús el Mesías? Muy bien, creo que es una cuestión válida porque recordemos nosotros que desde que el pecado entró en este mundo, la comunicación entre Dios y el hombre se cortó. Sí. A como era en el principio, originalmente cara a cara. Entonces el hombre quedó prácticamente desconectado, quedó distanciado de Dios. Entonces, sin embargo, Dios tuvo el plan de rescatar al ser humano, pero entonces ahora Él tenía que intervenir en la historia de este mundo. Él tenía que intervenir en la historia de este mundo, ya no de una manera visible, directa, como lo hacía en el Edén, pero entonces Él comenzó a usar diferentes maneras y una de esas fue los profetas. Los profetas recibían la revelación de Dios, de cuál era el plan de Dios, cuál era la idea de Dios para la humanidad, y toda esa consumación del plan de Dios era la muerte de Jesús en nuestro lugar. Entonces Dios comenzó a enviar esos mensajes para que las personas, ¿por qué? Esto es importante, porque recordemos todo lo que el pecado nos causa tristeza, dolor, separación. El pecado nos tiene sin esperanza, pero entonces Dios comenzó a dar ese mensaje de esperanza a través de sus profetas, y entonces todos ellos hicieron la predicción de que iba a haber un libertador, un Mesías, un Salvador, que iba a venir a este mundo, iba a nacer, Dios mismo iba a entrar en la historia de este mundo. Yo estoy recordando uno de los profetas que hacía una exclamación y decía, oh, si vinieras a la tierra y descendieras. Bueno, y finalmente Dios cumplió eso en la persona de Jesucristo. Entonces los escritores del Nuevo Testamento, para ellos era bien importante establecer que esas predicciones que habían sido hechas a través de los profetas en el Antiguo Testamento se habían cumplido en la persona de Jesús, y se habían cumplido y estaban a la vista de todos. Yo creo, hermano Gerson, que si en Jesús no se hubieran cumplido las cosas que realmente estaban escritas en el Antiguo Testamento y todo lo que sucedió relacionado con su vida, su ministerio, su resurrección, muchos hubieran desengañado a los discípulos y le hubieran dicho, no, mire, ustedes están mintiendo, como dicen que resucitó, no lo vimos. Pero por ejemplo en ese caso Él se apareció a 500 personas, a mí siempre me ha impresionado eso, porque usted no puede negar el testimonio de 500 personas. Claro. Si aún en la Biblia está el concepto de 2 o 3 testigos son suficientes para establecer algo, y 500 personas. Entonces,
Por eso los escritores del Nuevo Testamento toman esos pasajes del Antiguo Testamento porque muestran que en Jesús se cumplió lo que había sido prometido. Amén. Bueno, de hecho, leyendo uno de estos pasajes, aquí como si vamos a Juan, por ejemplo, que vamos a usar este texto y luego otro, pero en Juan 5:38, que es un texto conocidísimo, aparece lo que el Señor Jesús intenta enseñarle a los judíos. Y les dice así, verso 38 de San Juan 5 hasta el verso 40. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y pastor, tomando esto, y lo voy a unir de una vez con un pasaje, una historia que es impresionante en la Biblia, tomando esto de que la Biblia señala a Jesús. Cuando Jesús resucitó, relata Lucas, que lo primero que hace con los 2 discípulos que van camino a Emaús es abrirles las Escrituras, ayudarles a comprender las Escrituras. ¿Por qué para Jesús fue tan importante que su fe estuviera basada no en el milagro de la resurrección, que es un milagro impresionante, ¿no? Jesús volvió a la vida, pero aún así, que no estuviera basada su fe en eso, sino en lo que las Escrituras estaban diciendo. Sí, creo que es bien importante. Bueno, como leímos aquí en este pasaje de San Juan, Jesús habla la importancia de las Escrituras. No tenemos la oportunidad, porque ahí dice, ustedes no han escuchado la voz. Pocos han tenido la oportunidad de escuchar a Dios en forma audible. Sí. Pero nosotros por eso tenemos las Escrituras. Y es lo que yo estaba comentando al principio, por eso tenemos las Escrituras, porque las Escrituras son la revelación de Dios para nosotros dada a través de los profetas para que sepamos cuál es su voluntad. Ahora bien, en las Escrituras, y voy a decirlo, hay un poder inherente, porque es la palabra de Dios. Porque sabe que en esta historia del camino a Emaús, que se le ha llamado de esos 2 discípulos, sabemos el nombre de uno de ellos, era Cleofas. El otro nombre no lo tenemos, pero sabemos nosotros muy bien que cuando estos discípulos iban allí y Jesús les habló a ellos después dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Noten, Jesús no quiso que su fe fuera basada primero en ver, sino que primero fuera basada en las Escrituras, en favor de todos nosotros que no hemos tenido la oportunidad de ver. Amén. Porque ellos después, sus ojos fueron abiertos y ellos pudieron ver que era Jesús que había caminado con ellos, que se había hospedado, o por lo menos, había aceptado la invitación de ellos de estar ahí, de permanecer con ellos. Entonces creo que es una bendición para nosotros el saber que las Escrituras en sí mismas tienen un poder. Y ya lo decía Jesús, aquí en San Juan tenemos registradas esas palabras, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida, porque la palabra de Dios no es solamente ahí un texto como cualquier otro texto. Recordemos, el Espíritu Santo se encarga para que este mensaje que está ahí escrito llegue a la mente, al corazón, a lo más recóndito. Hay un lugar en el cerebro que tenemos nosotros que Dios creó para que ese sea el lugar de comunicación entre Él y nosotros los seres humanos. Entonces, cuando leemos su palabra, el Espíritu Santo está allí obrando directamente y trae a la vida todos estos mensajes. Y uno se da cuenta que esto es más que leer un periódico, que leer cualquier otro libro, porque definitivamente existe ese poder que da el Espíritu, y es lo que sucedió, fue la experiencia de los discípulos que iban camino a Emaús. Ahora, pastor, para ir terminando nuestra reflexión de hoy, hemos dicho que estamos hablando de la Escritura y la verdad, y tal vez se ha cometido el error, lo voy a decir de esa manera, no sé, usted me va a corregir, de cuando decimos la verdad, inmediatamente pensar en esos elementos tangibles, que son científicos y podemos comprobar con la ciencia. Y me gusta una declaración que aparece justamente en la lección. La Biblia no es un libro de texto sobre ciencia, no explica cómo dividir el átomo ni cómo hacer una cirugía cerebral, pero
hace algo más significativo, proveer el contexto que le da sentido a la existencia. Y en ese sentido, pastor, ¿cómo debemos acercarnos realmente a la Biblia para obtener de ella la verdad que nos presenta la Biblia? Muy bien, como hemos afirmado, cuando nos aproximamos a la palabra de Dios y lo hacemos con una conciencia de que un poder superior va a estar guiando nuestros pensamientos. Por eso un consejo es: nunca abramos la Biblia sin oración, sí. Nunca estudiemos la Biblia sin oración, porque cuando nosotros oramos es porque estamos conscientes que va a venir una presencia, y sabemos que es el Espíritu Santo para iluminar nuestras mentes, y entonces eso abre nuestras mentes y nos ayuda para poder ver todas las verdades. Usted mencionaba que nosotros muchas veces equiparamos la verdad hoy a proposiciones científicas, axiomas, etc. Pero en realidad, aunque hay mucha verdad en muchas cosas de la ciencia, eso es parte de toda la verdad, porque la verdad es mucho más amplia que nosotros todavía no tenemos control. Voy a poner un ejemplo de tantos, bueno, se ha estudiado los agujeros negros, se ha estudiado el espacio, hay tantas cosas, aún de nuestro propio mundo, que ni siquiera nosotros tenemos control. La pregunta es: ¿quién está detrás de todo eso? No puede ser una casualidad, no, tiene que haber alguien. Nosotros sabemos que es Dios, o sea, conocimiento académico, conocimiento intelectual, hay mucho. Pero en la Biblia nosotros encontramos que en medio de todo ese conocimiento, nosotros tenemos que conocer lo que tiene que ver con nuestra salvación, con nuestra existencia, con el propósito por el que nosotros estamos aquí. Y eso solo lo encontramos en la palabra de nuestro Dios. Miren qué importante la palabra de Dios, cómo abre el entendimiento. Por ejemplo, el Salmo 119 es el salmo más extenso en la Biblia y el capítulo más extenso. Allí se dice que la palabra de Dios ilumina al simple, al sencillo. Y ¿sabe, hermano Gerson, qué sucedió cuando la Biblia se cerró? Cuando en la Edad Media, sí. ¿Saben, amigos, qué fue lo que sucedió cuando se prohibió las escrituras para las personas? Aún la misma ciencia, hablando de todo eso que llamamos ciencia hoy, no prosperó. Sí, no prosperó. Las artes, el conocimiento, porque la mente de las personas quedó obstruida en misticismo, en oscuridad, y por eso se le llama la edad oscura también. Creo que ahora prefieren llamarle más así, es la edad oscura, no progresó nada. Era como poner una vela y luego poner algo encima que quite el oxígeno. Obviamente esa vela se apaga. Entonces, así fue quitar la palabra de Dios. Aún muchos ahora, hermanos Gerson, no saben que las grandes universidades, nosotros escuchamos de Harvard, de Oxford, sí. y esas grandes universidades antiguas y prestigiosas, hoy en la actualidad todavía siguen siendo prestigiosas, son universidades que tienen mucho de existir. La razón por la que surgieron fue para estudiar la teología, sí. Y se estudiaba la teología. Por supuesto, después vino tantas corrientes que ellos abandonaron. Dios ha dejado el conocimiento y está muy bien. Pero si nosotros quitamos el conocimiento de la palabra de Dios, nuestras mentes se empequeñecen. O sea, hay algo maravilloso, aunque la Biblia no me va a decir cómo construir un avión, claro. pero al tener la palabra de Dios en nosotros, nos abre la mente para poder vivir nuestra vida, y por eso es maravilloso. Hay muchas cosas que nosotros podemos descubrir estudiando la palabra de nuestro Dios, y sobre todo nos va a dar los principios para saber qué hacer con lo que hemos descubierto, porque eso es lo que pasó, según se dice. Hay una historia por ahí, voy a poner otra ilustración de Nobel, Don Nobel, que él fue el precursor de esos famosos premios Nobel. Él descubrió el poder de la dinamita, y entonces ahí está. O sea, eso es algo que requiere ciencia. Pero ¿qué pasó? La gente comenzó a usarlo para destruirse, sí, unos a otros. Entonces ahí él le dolió y dijo: bueno, he descubierto algo, pero que es para mal de la humanidad. Entonces él, para contrarrestar eso, dijo: bueno, el que invente y descubra cosas que ayudan a la humanidad, pues vamos a dar premios. Y ahí vienen los famosos premios Nobel. O sea,
La ciencia te va a decir muchas cosas, pero no tiene ética, no tiene moral. Eso, ¿de dónde lo conseguimos? Definitivamente lo conseguimos de la palabra de Dios. Amén. Por eso el Señor Jesús dirá más adelante en la Biblia, ahí en los textos que estamos considerando, tu palabra es la verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Pastor, queremos que ore por nosotros justamente por eso, porque hoy le abramos el corazón a la palabra de Dios y estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios, porque alguien dijo una vez, y me gustó mucho esa frase, ¿quieres leer la palabra? Abre la Biblia, ahí está la palabra, pero si quieres escuchar la voz de Dios, lee la palabra en voz alta y la vas a escuchar. Pastor, ore por nosotros. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta revelación maravillosa de tu palabra. Ayúdanos para ser sensibles a tu voz. Trae tu presencia, Señor, cada vez que estudiamos tu palabra. Trae la presencia de tu Espíritu Santo y de tus ángeles para que nos gocemos, nos deleitemos estudiando los grandes temas de la salvación, admirando cómo tú, siendo Dios, te hiciste hombre para salvarnos a nosotros. Gracias por tu gran amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.